Gracias y bendiciones. Vamos a estar dando comienzo en unos minutos a la séptima semana, hablando acerca de la Cristología. Hoy seguiremos hablando sobre ya prácticamente las finales, el final de las implicaciones bíblicas que demuestran o que respaldan la preexistencia y la divinidad del Señor Jesucristo. Así que no te lo pierdas porque vamos a disfrutar muchísimo. Son las 4:02 de la tarde, estaremos empezando brevemente, así que te pido por favor que compartas el vídeo, que compartas el enlace para poder unirnos mucho más y disfrutar sobre las Escrituras y disfrutar también acerca de la persona del Señor Jesucristo, ¿vale? Como bien sabéis, llevamos 7 semanas prácticamente hablando de la Cristología. Hemos estado hablando de la deidad del Señor Jesucristo, hemos estado hablando de las creencias contrarias a la preexistencia y a la divinidad del Señor, a la deidad. Estuvimos hablando de los cerintianos, de los mormones, de los testigos de Jehová. Estuvimos hablando acerca de la humanidad del Señor Jesucristo, que en cuanto a su humanidad el Señor sí que tuvo principio, pero no en cuanto a su divinidad, pues Él es desde el principio, desde la eternidad hasta la eternidad. Él no ha tenido principio. Estuvimos hablando sobre que la eternidad, y de esto llevamos 5 semanas hablando, con hoy me parece que son 5 semanas, hablando sobre que la eternidad y la deidad del Señor Jesucristo son sustentadas por 2 líneas de revelación, que una son las declaraciones directas y otras son las implicaciones de la Biblia. Y estuvimos hablando sobre las declaraciones directas sobre la preexistencia hace un par de semanas, y llevamos hablando por lo menos 3 o 4 semanas acerca de las implicaciones. Santos, sí, llevamos aprobado solamente 2 años, ahora en septiembre hacemos 2 años creo, sí, en septiembre hacemos 2 años, el día 2 de septiembre hago 2 años, y por la gracia del Señor estamos disfrutando cada día. Como bien decía, llevamos hablando por lo menos 3 o 4 semanas ya sobre las implicaciones bíblicas que respaldan o demuestran la preexistencia del Señor Jesús. Estuvimos hablando en la última charla, estuvimos hablando acerca de algunos atributos de Cristo como Dios, que demostraban que Jesús era Dios, por lo tanto porque tenía los atributos de la deidad. Estuvimos hablando acerca de la vida, estuvimos hablando acerca del amor, estuvimos hablando acerca de que Jesús tenía existencia en sí mismo, que no necesita de un tercero para poder subsistir, que Él existe porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Eso es lo que dice la Biblia, y la Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, Dios te bendiga, Luis. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, que por Él fueron todas las cosas hechas y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Cristo es antes que todas las cosas, y eso muestra su preexistencia y además su divinidad, porque la Biblia dice en el libro de Colosenses que por medio de Él todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Por lo tanto, entendemos que Cristo no necesita de un tercero para existir. Él existe en sí mismo porque Él tiene vida en sí mismo. Él es Dios, Él es el creador de los cielos y la tierra. Estuvimos hablando de la verdad, estuvimos hablando acerca cuando dice yo soy la verdad en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, hablando del yo soy, que era la misma. El yo soy está hablando de unos términos antiguos en el antiguo pacto y nos deriva al tetragramatón, al tiempo donde solamente se le reconocía a Dios por las cuatro consonantes, como era la Y, la H, la W y la H, que era el yo soy, el que soy era el nombre de Jehová, que luego se le añadieron las vocales de la A y la E para que los hombres pudiésemos entenderlo de alguna manera mejor, y que se compuso el nombre de Jehová, pero que en realidad el nombre del Señor era el tetragramatón, que era YHWH, y que cuando dice yo soy está hablando del mismo yo soy que se le presentó a Moisés en la zarza. Estuvimos hablando de todo esto también. Sola, Dios te bendiga mucho, bendiciones.
estuvimos hablando acerca del amor, estuvimos hablando haciendo la diferencia entre el amor eros y el amor ágape, estuvimos hablando acerca de que el amor eros era el amor romántico, el amor de un esposo sobre su esposa o de una esposa sobre su esposo, pero que el amor al que se refiere la Biblia para con Dios, el amor para con el cual dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, es el amor ágape, que es un amor no es un amor que podamos practicar los hombres, sino que es un amor que tiene la capacidad de dar todo, como hizo el Señor con nosotros. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Estuvimos hablando acerca de que el amor de Dios fue tan grande que tuvo la capacidad, Él amó con un amor ágape, un amor que los hombres no podemos practicar porque no tenemos un amor tan puro. Cuando digo los hombres también hablo de las mujeres, hablo del ser humano, y hablamos de que el amor de Dios nos amó con un amor ágape y por eso dio a su Hijo unigénito, pero también hablamos de que Jesús también, muchos decían que había sido Dios quien dio a su Hijo, pero identificaban a Dios el Padre y a Dios el Hijo, y como que Dios el Hijo era un Dios menor que realmente se tuvo que someter a la voluntad de Dios Padre y que por eso tuvo que morir. Pero sin embargo nos encontramos en el capítulo 20 y verso 28 del libro de Mateo, donde Jesús nos da a entender que Él dio su vida por nosotros, nadie le quitó la vida al Señor, fue Él quien la entregó. Por lo tanto, es Dios, Cristo es Dios y tiene atributos que demuestran, las implicaciones son atributos que demuestran la deidad y la preexistencia de Cristo, como también son el amor. También la semana pasada estuvimos hablando acerca de la santidad, que era un atributo principal que respaldaba la preexistencia y la deidad del Señor. Estuvimos hablando del libro de Hebreos, capítulo 7 y verso 26, donde dice: tal sumo sacerdote nos convenía. No sé si os acordáis de eso. Quienes estuvieron conectados pueden acordarse de eso. Estuvimos hablando de eso, de ese texto del libro de Hebreos, capítulo 7 y verso 26, donde dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Estuvimos hablando de que la palabra santo en su etimología, aunque el libro de los Hebreos está escrito en griego, estuvimos hablando que la palabra santo en su origen, la etimología de la palabra santo es santus o sanctus, una cosa así, que según el escritor de los Hebreos escribió, para la palabra santo escogió utilizar la palabra josíos, que se traduce como derecho, tiene la idea, significa todo aquel comportamiento conforme a las reglas dentro de cualquier sociedad y que estas reglas pueden ser acatables por legitimidad. Estuvimos hablando que por tanto Cristo era un sumo sacerdote que nos convenía, entre otras muchas cosas, porque era, es y será santo, es una persona era y es una persona con legitimidad que acata las leyes que él mismo había impuesto. Por eso Jesús, con más propiedad que nadie, pudo decir que sed santos como yo soy santo, porque a diferencia de los hombres, él actúa y actuará con legitimidad, acatando las propias leyes que él mismo había establecido. Estuvimos hablando de que él como rey no tenía que haber decidido, de alguna manera no tendría por qué haberse aplicado a las mismas leyes, pero como rey decidió aplicarse a las mismas leyes que él mismo había impuesto. Estuvimos hablando de la palabra inocente, cuando dice la palabra inocente o la palabra sin mancha, que en el versículo es identificada con la palabra griega akakos, que tiene la idea de inocente, y que la palabra inocente viene de un término latín que es innocens, que se parte, es una palabra que es partida, que es in, que significa no, y ocencia, que significa hacer daño. Estamos hablando sobre la cristología, solamente respondemos, como siempre digo, a las preguntas que competen con el tema, porque si contestamos a otras preguntas entonces nos desviamos del tema. Hablemos la semana pasada de esto, cuando dice santo, inocente, sin mancha, hablábamos que la palabra sin mancha ahí es la palabra griega akakos, como viene dicho, y que viene de un término latín, la palabra inocente, que es innocent, que se parte, es una palabra que se parte, es in y ocencia, que la palabra in significa no y ocencia significa hacer daño, por lo cual Cristo era un sumo sacerdote que nos convenía, porque era un sumo sacerdote que no podía hacer daño. Y esto nos recordaba el antiguo pacto, cuando el sumo sacerdote se presentaba ante el Señor con un cordero o con un macho cabrío para sacrificar en intercesión, de alguna forma dicha, para interceder por todos los pecados del pueblo.
y que si el sumo sacerdote cuando se presentaba con pecado o con algún daño que hubiese hecho, entonces se le ponía una cuerda agarrada a la cintura y con unas campanillas. Entonces mientras se escuchaban las campanillas era evidencia de que el sacerdote estaba danzando o que estaba vivo, pero una vez que no se escuchaba nada, que había silencio, era la evidencia de que el sacerdote había muerto, porque quizás seguramente había entrado con pecado, con mancha, o había hecho daño a algo o a alguien que no era agradable a Dios. Y estuvimos hablando de que el sumo sacerdote, el Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 7 y verso 26, que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, porque él no hacía daño, y es un sumo sacerdote. Y estuvimos hablando de algo que es para volverse loco, y es que él, como sumo sacerdote, como el Señor, como Dios impuso un precio que había que pagarse. El precio era que había que pagar con una víctima santo, sin mancha, que no tuviese defecto. En el antiguo pacto, cada vez que el sacerdote se tenía que presentar delante del Señor para sacrificar el macho cabrío delante del Señor en medio del pueblo, por todo el pueblo tenía que hacerlo. El sumo sacerdote no tenía que tener mancha, pero la víctima tampoco tenía que tener mancha, no tenía que tener ningún defecto, no podía ser perniquebrada. Por lo tanto, tenía que presentarse tanto el sumo sacerdote limpio como también el macho cabrío tenía que estar limpio, sin mancha y sin ningún defecto. Del mismo modo, hablemos de que Dios, el Padre Dios, había establecido un precio para ser librados de la condena eterna del infierno, y ese precio tenía que ser pagado a Dios mismo. Muchos dicen... muchas gracias. Muchas veces se ha dicho que ese precio se pagó al diablo, y eso no es así. El precio que se había impuesto, lo había impuesto Dios mismo, y ese precio se le tenía que pagar a Dios. Sin embargo, esto me encanta y lo quiero recordar y rescatar lo que estuvimos hablando la semana pasada, y es que Dios había impuesto un precio que solamente Él mismo, como Dios, podía pagar. ¿Por qué? Porque Él impuso un precio que como sacerdote se presentó. Hebreos capítulo 7, verso 26, tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, apartado de los santos, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Cristo es el sumo sacerdote. Dios como Dios impone un precio. Cristo como sumo sacerdote se presenta como sumo sacerdote, pero además a la vez es el sumo sacerdote y también la víctima que se presenta sin mancha, porque la víctima que se presentó para librarnos del castigo eterno es el que dice el libro de uno de los evangelios. Cuando Jesús viene a ser bautizado por Juan, dice Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo cual, Jesús era la víctima que sin mancha, sin pecado, sin ningún tipo de pecado, tuvo la capacidad de darse en la cruz para el perdón de nuestros pecados y para la salvación de nuestras almas, pero a la vez también fue el sumo sacerdote, lo cual Dios impuso un precio que solamente Él podía pagar. ¿Por qué? Porque Él era santo, Él era apartado, sin mancha. La santidad es uno de los atributos principales que demuestran la preexistencia y la deidad del Señor, porque nos muestra que como Dios impuso un precio, como sacerdote era el único que podía hacer esto. Como Dios imponer un precio, como sacerdote presentar a la víctima, y como víctima misma también ser quien se presentaba. Estuvimos hablando acerca de que dice también este versículo, dice: este sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Y estuvimos haciendo este hincapié en la palabra apartado de los pecadores, porque no entendíamos cómo podía ser apartado de los pecadores si Cristo, cuando se encarnó Cristo en la tierra, se juntó con gente pecadora, se juntaba con estafadores, se juntaba con prostitutas, así lo dice la Biblia, se juntaba con gente de mal vivir. De hecho, una de las veces, de alguna forma siendo preguntado por uno de los fariseos, dice, se junta con lo peor de la sociedad, y Jesús se levanta y dice: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, y yo no he venido a por justos sino a por pecadores hacia el arrepentimiento. Lo cual nos enseña que Cristo en la tierra no fue apartado de los pecadores, convivía con los pecadores, de hecho murió por ellos para que estos fuesen salvos. Sin embargo, nos encontrábamos con que el término apartado de los pecadores es un término griego
me parece que es la palabra griega hamartolos, que tiene la idea de pecaminoso, y ahora sí que lo entendemos, porque el texto no se diría tal sumo sacerdote nos convenía, santo, apartado de los pecadores, sino apartado de lo pecaminoso. Cristo estaba apartado de lo pecaminoso. Él estaba cerca de los pecadores, murió por los pecadores para que estos fuesen salvos, pero estaba apartado de lo pecaminoso, lo cual, aunque vivía en un mundo de maldad, seguía siendo santo. Hablemos de que Cristo pudo mantener la conversación con una mujer que 5 maridos tenía y que el que tenía no era el suyo, y aún así seguía siendo santo. Era el único que podía juntarse con estafadores y seguía siendo santo. Era el único que podía dejarse lavar los pies por una mujer de mal vivir y seguía siendo santo, porque su santidad no dependía del ambiente en el que vivía, sino que él era santo porque él, en su esencia, es la santidad. Y hablemos que como Cristo, al tener esta esencia, al ser santo, al tener la esencia de la santidad de Cristo demostraba, era una implicación bíblica que demostraba la preexistencia y la divinidad del Señor, porque como la santidad que Cristo tenía no puede ser sustentada por ningún ser humano, sino exclusivamente por Dios. Estuvimos hablando acerca de la eternidad, el libro de Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Estuvimos hablando de que Él es eterno, estuvimos hablando también de la omnipresencia, estuvimos hablando del libro de Mateo capítulo 28 versículo 20, cuando dice: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que ese todos los días hasta el fin del mundo quiere decir todos los días hasta la eternidad, y que cuando dice que estará con nosotros todos, la palabra todos es la palabra griega aion, que tiene la idea, atención, en cuanto a extensión de tierra, utilizan la palabra perpetuidad, que significa literalmente todo, y en cuanto a tiempo, si se parte, es cuando dice todo, cuando dice estaré todos los días con vosotros, está hablando, esa palabra todo es la palabra griega aion, que es una palabra que se refiere a geográficamente, pero también a tiempo, lo cual nos enseña que Cristo estaba prometiendo que no solamente estaría con nosotros en toda la extensión de la tierra, sino que también estaría con nosotros en todo el tiempo. Por mucho que pasara el tiempo, Cristo iba a estar con nosotros. Estuvimos hablando acerca de la omnisciencia, que Cristo tenía el atributo de la omnisciencia porque sabía cosas que los demás no podían saber, como por ejemplo que Él sabía lo que uno pensaba en el corazón. El libro de Marcos capítulo 2, cuando se acercan a sanar a aquel hombre que abren el techo, la apertura del techo, y bajan, y dice: Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice la Biblia: y habiendo algunos allí, pensando dentro de sí mismo, dijeron: ¿cómo dice tus pecados te son perdonados? Y dice la Biblia: y sabiendo Jesús el pensamiento de cada uno de ellos, se acercó y le dijo: ¿qué es más fácil decir, levanta tu lecho, toma tu lecho y anda, o decir, hijo, tus pecados te son perdonados? Pues para que entendáis que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre también tiene potestad para perdonar pecados. Tuvo la capacidad de saber algo de alguien, que ese alguien había pensado en su corazón o en sus pensamientos. Luego quiere decirse que Cristo podía conocer el pensamiento del hombre, y eso solamente lo puede saber Dios. Y estuvimos hablando de que nos quedábamos con un atributo que hablaríamos hoy, que empezamos ya, que son las 4:20, que es la omnipotencia, y después estaríamos hablando sobre otro punto acerca de la preexistencia y la divinidad, y si nos da tiempo estaremos dando unas pinceladas sobre sobre Cristo, la preexistencia de Cristo en el Antiguo Pacto. Si te invito a que compartas el enlace o el vídeo a través de Facebook, a través de TikTok, por favor, para que las personas que faltan se estén conectando y podamos disfrutar también de lo que ellos nos vayan diciendo, porque como bien digo, esto no es un monólogo, uno está hablando toda la tarde, sino que en realidad queremos que la gente esté compartiendo, esté añadiendo sus versículos y podamos disfrutar todos en conjunto de las Escrituras. Te invito a que compartas el vídeo y a que compartas el enlace para que podamos estar muchas más personas y podamos disfrutar de esta charla que, como bien digo, todas las tardes, todos los domingos
disfrutamos de la persona de Jesucristo. Bueno, lo dicho, son las 4:21, vamos a tratar de hacerlo de manera breve, pero concisa y que se pueda entender. Si veis que miro para acá o miro para acá es porque tenemos las dos cámaras que pertenecen a dos redes sociales distintas y es por eso por lo que nos dirigimos a un sitio u otro. Hablábamos de que había atributos que Jesús tenía que demostraban la deidad del Señor, demostraban que Cristo era Dios por cuanto tenía atributos que solo Dios podía tener. Estuvimos hablando de la omnisciencia la semana pasada, estuvimos hablando de la omnipresencia y hoy nos toca hablar de la omnipotencia. Me gustaría leer el libro de Mateo, capítulo 28. Voy a tomar mi Biblia. Mira, voy a tomar una de las que tengo por aquí y así no tengo que mover la cámara de TikTok. El libro de Mateo, capítulo 28, libro del Evangelio según Mateo, capítulo 28 y versículo 18. Todos aquellos que quieran acompañarme pueden hacerlo libremente con sus Biblias o con su Biblia de papel o su Biblia en el móvil. Capítulo 28 y verso 18 del libro de Mateo, dice la Biblia así. Capítulo 28 y verso 18, uno de los últimos versículos de este capítulo, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto me encanta. Toda potestad me es dada en el cielo, dice Jesús, y en la tierra. Este texto nos habla de cómo Jesús mismo fue quien dijo de sí mismo que a él se le había dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Sin embargo, en los manuscritos más antiguos la palabra potestad no aparece, sino que más bien se traduce como la palabra autoridad. Y la palabra autoridad, el escritor del libro de Mateo escribe aquí la palabra autoridad utilizando la palabra griega exousía, que me parece que se dice así, exousía, que tiene la idea de privilegio. El texto entonces se podría traducir de la siguiente manera: todo privilegio me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué privilegio y no autoridad? Bueno, pues porque la etimología o el origen de la palabra privilegio se traduce como superioridad especial por actos propios. Eso es lo que significa la palabra privilegio. Significa el origen o la etimología el origen de esta palabra, de la palabra privilegio, significa eso, significa superioridad especial por actos propios. Y luego Cristo, al decir toda potestad, estaba diciendo toda autoridad, todo privilegio me es dado en el cielo y en la tierra. Lo que en realidad Cristo estaba declarando era que Él es un ser superior, que Él tiene una superioridad no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Superioridad. Preguntarán mucho, ¿superioridad por qué? Bueno, porque esta misma palabra, la palabra superioridad, también se traduce como preeminencia. Y la Biblia dice en el libro de Colosenses, todos aquellos que me pueden acompañar, ustedes bien saben cuál es este texto, pero todos aquellos que me pueden acompañar, Colosenses está después de Filipenses y antes de Primera de Tesalonicenses. Colosenses capítulo 1 y versículo 15, hablando de la preeminencia, hablamos de que la palabra privilegio es una palabra griega que se traduce como superioridad especial por actos propios. Ahora bien, esa palabra superioridad, Cristo era superior no solamente en el cielo, sino también en la tierra. ¿Por qué era superior? Bueno, porque la palabra superior también se deriva como calidad superior o como preeminencia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la preeminencia sobre Jesús? Bueno, libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante dice la Biblia así: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. ¿Qué necesitas? Vale, te marchas, perfecto. Dice, para que en él tenga toda la preeminencia. Eso me encanta. Lo vuelvo a leer. Verso 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ves? Él tuvo la preeminencia en cuanto a la resurrección, porque en él tiene que estar para que en él esté toda la preeminencia. Por eso Jesús es superior a todos, por eso Jesús es
todo privilegio me fue dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es superior. La palabra privilegio es superioridad especial por actos propios, y es que Cristo es superior a todos nosotros. Cristo es superior en el cielo, pero también en la tierra, porque además la palabra superioridad se traduce como preeminencia, y Cristo es el preeminente. Él fue antes que todas las cosas, por lo tanto, en cuanto a la creación, Él es el preeminente, porque sus caminos son desde los inicios, desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, Él tiene la preeminencia de todas las cosas, no solamente en cuanto a la creación, porque Él es el creador, sino también en cuanto a la resurrección, porque Él fue el preeminente. Él fue el primero que resucitó para que en todo tuviese preeminencia, lo cual este acto nos demuestra. El libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos demuestra que Cristo tenía la preeminencia, por lo tanto era superior, porque tenía una superioridad especial por los actos propios que Él mismo había desarrollado. Y además de esto, la palabra superioridad, como bien he dicho antes, también se traduce como excelencia o calidad superior, y siendo sinceros, no hay nadie con tanta calidad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esto Jesús, sabiendo él mismo la calidad de su esencia, la esencia de la superioridad en el cielo y en la tierra, la calidad no solo que portaba allá donde iba, sino la calidad de lo que él era, que era Dios hecho hombre, porque como bien hemos dicho durante estas últimas 6 o 7 semanas, Cristo no fue un hombre que quiso ser Dios, sino que fue Dios que aprendió a vivir como un hombre. Era tal la calidad de Jesús que allá donde él iba, él no se publicitaba. Era tal su calidad que hacía un milagro, hacía algo bueno y le decía a la persona que había sanado: ve y no se lo cuentes a nadie, porque Cristo era tal la superioridad o su omnipotencia que él, sabiendo la calidad de quien él era, él tenía que decir él tuvo que decir en el libro de Juan capítulo 5 verso 41 algo que me encanta. Dice: gloria de los hombres, dice Jesús, no recibo, porque Cristo como Dios estaba por encima de todo lo que los hombres deseamos. Los hombres deseamos la gloria, que deseamos la egolatría, somos ególatras, queremos la gloria al yo mismo. Sin embargo, Cristo no necesitaba de la gloria de los hombres para poder subsistir o caminar o prosperar. Él, dice el libro de Juan capítulo 5 y verso 41, tiene que decir Jesús: yo gloria de los hombres no recibo, gloria de los hombres no recibo. Lo que los hombres nos desesperamos muchas veces por alcanzar, que es la gloria de los hombres o los aplausos de la gente, Cristo huía de la gloria de los hombres. Él tiene que decir: gloria de los hombres no recibo, porque Cristo como Dios estaba por encima de lo que nosotros deseamos. Cristo no recibe la gloria de los hombres porque Él no la necesita. Él no necesita ir anunciando quién es, porque está en la calidad de su omnipotente persona como Dios hombre, que los que con Él viven constantemente tienen que decir: tú eres el Cristo. Tiene que decir Jesús: bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y siempre le comparaban con alguien bueno. Dicen, bueno, unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que Juan el Bautista, otros dicen que le comparaban siempre con alguien bueno, con alguien con lugares de preeminencia. Sin embargo, los que con Él viven, Él no hace falta que se publicite de quién es, Él no hace falta que vaya mostrando quién es, sino que el mismo apóstol Pedro tiene que decir: tú eres el Cristo. ¿Ves? Los que con Él vivían le reconocían como el Cristo, como el ungido, como Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es que es curioso esto, es curioso el contraste que te voy a decir ahora. Absalón, dice la Biblia que se juntaba con los poderosos y con los ricos para ganarse el favor de ellos y que le coronaran como rey. Sin embargo, como Cristo ya era el rey, huía de aquellos que más poder tenían y que de hecho quisieron hacerle rey. Él huyó de ello, huyó del hecho de que le quisieran hacer rey, porque su poder, su calidad, su omnipotencia, era latente, de tal modo que él no tenía que ir diciendo quién era. Los demás lo hacían por él. No tenía que ir mostrando a los cuatro vientos su poder. La Biblia dice que su fama se extendía por toda la tierra y él no decía ni iba mostrando lo que él estaba haciendo. Luego, aunque él no se dejara ver, los demás veían en él el poder de su reinado como rey todopoderoso.
de tal modo que aunque no vistiese ropas reales, aunque no estuviese golpeado sin compadecimiento, y eso dice la Biblia, aunque estuviese coronado y fuese de espinas, clavado en la cruz, en la misma condición que los otros dos ladrones, su ser desprendía tal realeza de ser el Dios hecho hombre, de tal modo que el ladrón que estaba a su izquierda, me parece que eso, a su derecha, perdón, tuvo que decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué clase de realeza desprendería el Señor Jesús que el ladrón, aunque estaban en la misma condición, vio en él y en su interior conoció que este era rey? Este dijo: no, este no es como cualquiera, este es rey, el rey de reyes, este tiene el reinado de Dios dentro, de tal manera que lo expresaba fuera, era tal, aunque no vestía ropas reales en el momento de la crucifixión, aunque estaba golpeado sin compadecimiento, aunque estaba en la misma condición que los ladrones, era tal la esencia de su reinado que le tiene que decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque aunque estaba desfigurado, aunque estaba semidesnudo, aunque lo estaban escupiendo, aunque lo golpeaban, en su interior, y Cristo seguía siendo el mismo rey que acomodó el cosmos en su lugar y que le dio nombre a todas las especies del mar, del cielo y del aire y de la tierra. Cristo Jesús era superior, ya que el mismo texto dice que toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, que el texto dice que toda potestad. Hemos visto que la palabra potestad se traduce como superioridad, y dice el texto en el cielo y en la tierra, y es que la omnipotencia de Cristo fue, es y será en todos y cada uno de los lugares. En el cielo no había nadie ni habrá nadie más grande que el Cordero, de tal manera que el anciano Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y verso 8 o 18, me parece que es, después de llorar mucho porque no hay quien abra el libro y desate los sellos, dice la Biblia que después de Juan, dice Juan, después de llorar mucho, tiene que ver al Cordero como inmolado, en pie, que es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y adivina quién, adivina, ante este Cordero se postran todos los seres, todos los seres del cielo, porque Cristo es el Cordero de Dios. Él es Dios en el cielo y por tanto también fue Dios en la tierra. Él es Dios en todos los lugares. Su superioridad es superior a todos nosotros, tiene una superioridad especial conseguida por actos propios. Dios es Dios, Él es superior, Él es la potestad que le ha sido dada ha sido en el cielo y también en la tierra. En el cielo era el más grande, el más sublime, el más alto, el más santo, el más digno, de tal manera que el anciano Juan dice: yo, Juan, lloraba mucho porque no había nadie que pudiese abrir el libro, que fuese digno de abrir el libro y desatar los sellos. Pero dice Juan: en medio de toda esta visión vi al Cordero como inmolado, puesto en pie, y ese sí fue digno de abrir el libro, ese sí fue digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y ante este Cordero puesto de pie como inmolado se tienen que postrar todos los seres del cielo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios en el cielo, toda potestad le ha sido dada en el cielo, es superior a todos en el cielo, y por tanto ante Él todos se prostran. Él tiene toda la potestad, y como hemos visto, en el cielo. Pero en la tierra también, Josué, en la tierra también. Bueno, Josué, recuerda que le escupieron, que le golpearon, que le vendieron, que le traicionaron, es cierto, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 12, si voy muy rápido. User, que tienes muchos números y terminas en 77, en 677, te invito, porque no quiero entrar en este punto, pero te invito a que vayas a nuestro canal de Josué Maya. Te puedes encontrar con las anteriores charlas que dimos y ahí te encontrarás la divinidad de Cristo, y además lo vamos a hablar ahora, pero ahí vas a ver cómo realmente Cristo es Dios. La Biblia dice que grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, lo cual nos enseña que el Dios, el mismo creador de los cielos y la tierra, fue el que fue manifestado en carne. No es Jesús y Dios es Dios, no son dos dioses distintos, no, es Dios que fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Dios, el creador, fue manifestado en carne. Dios, el creador, fue manifestado en carne, lo cual nos enseña que Dios y Jesús son la misma persona. No es Jesús es su hijo y por lo tanto es un Dios menor, como dicen los testigos de Jehová o la cienciología. Jesucristo es Dios. Cristo es superior a todos nosotros
es superior. El libro de, como acabamos de hablar, en el libro de Mateo, el texto que hemos tocado de Mateo, dice Jesús, hablando de sí mismo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad viene de la palabra autoridad, que significa privilegio, y la palabra privilegio se denota como superioridad especial conseguida por actos propios. Cristo es superior a todos nosotros, Cristo es superior a todos los ángeles, a todos los arcángeles. Cristo es superior a todos estos porque Cristo es Dios. Cristo es Dios en el cielo, pero también en la tierra. A pesar de que le golpearon, a pesar de que le traicionaron, a pesar de que le escupieron, a pesar de que le levantaron falso testimonio, a pesar de que le dijeron Belcebú, a pesar de que le dijeron por el príncipe de los demonios echas a los demonios, a pesar de que le dijeron todo esto, mira lo que dice la Biblia en el libro de Hechos. Si puedes acompañarme, léelo conmigo. El libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 12, dice: no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo, de Cristo Jesús. Eso, si a ti no te dice nada, eso a mí me habla de superioridad por encima de todos y de todo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y si podemos ser salvos en el nombre de Cristo Jesús, es porque Cristo es Dios, y no importa que se rebaje para convivir con nosotros como se rebajó para convivir con nosotros. Dice la Biblia que tomó forma de siervo siendo semejante a los hombres. Fue semejante, parecido. La palabra semejante es parecido. Es coigual, pero no es igual. No fue un hombre en todas sus condiciones. Él es verdad que se transformó en hombre, cierto que se encarnó, pero era semejante a los hombres. Seguía siendo Dios, era Dios hombre, como bien decimos siempre. No era un hombre que quería parecerse a Dios o que quería hacerse Dios, sino que fue Dios que aprendió a vivir como un hombre, por lo cual tenemos que entender que era semejante, pero no era igual que nosotros. Y no importa que se rebaje para convivir con nosotros, Él nunca dejó ni dejará de ser Dios, aunque la Biblia dice que aunque Salomón se vistió de pastorcillo para conquistar a la Sunamita, nunca dejó de ser lo que era el rey de Israel. Y de la misma manera, aunque el Dios omnipotente se vistió de hombre, nunca dejó de ser el Dios omnipotente. Por eso no importa que Cristo se pusiese a lavar los pies al traidor, porque Él seguía siendo de una calidad superior, era omnipotente, y por tanto este atributo también nos muestra que Él era Dios y por tanto también era preexistente. Cristo era Dios, para quienes dicen que Dios es Dios y Jesús es su Hijo. Cristo era Dios y por tanto también era preexistente. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, si puedes acompañarme por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 5 en adelante. Último libro de la Biblia, libro de las revelaciones del anciano Juan, capítulo 1 y versículo 5. En adelante dice la Biblia: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá o le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Dice el verso 8: yo soy el alfa y la omega, hablando Cristo, principio y fin, dice el Señor. Y Él, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Este capítulo, al cual hemos hecho referencia anteriormente, dice en esta ocasión el mismo Dios, Jesucristo, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Y ahora hace una coma y dice: el Todopoderoso. La palabra ahí utilizada para todopoderoso es la palabra griega pantocrator, que se define o tiene la idea de el todo gobernante,
Dios como soberano, absoluto y universal. Por lo tanto, si había dudas con lo anterior dicho, creo que este texto define muy bien lo que Cristo era, es y será el Dios todopoderoso. Por ende, Él fue antes de todas las cosas y que por medio de Él todas las cosas subsisten. Por lo tanto, la omnipotencia, y cerrando con la omnipotencia, nos muestra que era un atributo que solamente Dios podía tener, que Cristo tuvo y que por lo tanto nos muestra su preexistencia y también su divinidad. De igual manera, vemos que la preexistencia y la divinidad de Cristo, la preexistencia de Cristo en este caso, se sobreentiende en el hecho de que Cristo es adorado como Dios. El libro de Juan lo leo así para que también a ustedes les dé tiempo a buscarlo. El libro de Juan, capítulo 20 y verso 28. Libro de Juan, capítulo 20 y verso 28. Dice la Biblia: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás, después de haberle visto resucitar, en este versículo de Juan vemos al que más le costó creer en la resurrección del Señor Jesucristo, viendo las marcas de la crucifixión, como eran las marcas del costado y de sus manos traspasadas. Después de ver estas marcas, el apóstol Tomás se tiene que rendir ante la evidencia de la divinidad de Jesús y dice: Señor mío y Dios mío. Como ya hablemos anteriormente en las otras charlas, el hecho de que un judío llamase a una persona Señor era tratado literalmente como a Dios. A la persona que se le llamaba Señor era literalmente tratado como Dios, ya que la palabra Señor, ellos no tienen la palabra Señor tan devaluada como la sociedad occidental. Nosotros la utilizamos para el señor Jiménez, señor Pérez, señor López, señor cualquiera, pero ellos no la usaban tan a menudo como nosotros para cualquier persona, sino que ellos la palabra Señor solamente se le podía atribuir a lo que dice la Biblia. La Biblia dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Por tanto, Israel y sus descendientes, hasta llegar a Tomás seguramente, entendían que llamar Señor a alguien ese debía ser Dios. Por eso, con este texto también sobreentendemos la divinidad y la preexistencia de Cristo, porque Tomás se rinde ante él como Señor, dice: Señor mío, y además de esto le dice: Dios mío. O sea, Tomás también se rinde ante él no como Jesús el Hijo, como hacían antes esa aclaración o esa aportación en el TikTok, sino que Tomás se tiene que rendir ante él como Señor. El Señor tu Dios Israel, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Se rinde ante él como Señor y también como Dios. Le dice: Tomás se rinde ante él como Señor y además de esto también como Dios. Aunque no habría ni que traducir este texto, no habría ni que mirarlo, porque ya de por sí ya nos está hablando de que lo reconocen como Dios, es adorado como Dios. Esmeralda, Dios te bendiga mucho. Tomás se rinde a él como Señor y también como Dios, y aunque no había que traducir este texto, solo por pura curiosidad, vamos a ver la miga que tiene, ¿vale? Mira, la palabra griega utilizada para Dios en este texto por Tomás es la palabra griega deseos. No es deseos como tal, como lo estamos hablando, sino deseos, que tiene la idea de la divinidad suprema. Por lo tanto, Tomás se rindió ante la evidencia de que Cristo era el Dios supremo, el Dios universal, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Además de este texto nos queda claro, con este texto nos queda claro la deidad del Señor y Dios Jesucristo. Pero también podemos observar el libro de Hechos, capítulo 7 y verso 59, libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y verso 59. Llevamos 20 minutos aproximadamente tratando esto. Capítulo 7 y verso 59 y verso 60 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia así. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. De nuevo vemos a un judío que era bien conocedor de las Escrituras, como era Esteban, y aun a sabiendas de lo que implicaba decir Señor a una persona, lo están apedreando precisamente por dar testimonio de Cristo como Dios,
y a punto de morir, él dice Señor Jesús, atribuye la palabra Señor y se la atribuye a Jesús, Señor Jesús, y utiliza la palabra griega kurios o kurios para referirse a Cristo, palabra que traducida tiene la idea de Señor, soberano, Dios y ungido. Por lo tanto, esto nos muestra la divinidad del Señor, y por si aún no ha quedado claro, dice Señor, hablando de el Dios soberano, ungido, Cristo, y dice Señor Jesús o Jesús, que es como lo conocemos nosotros al castellano, que es así como es escrito en el original griego, es escrito Ieous, nombre que etimológicamente hablando solo tiene su traducción en el hebreo y que se traduce como Yeshua. Me encanta. Y esto te deriva al tetragramatón, al nombre de Dios en el antiguo pacto. Y a las consonantes, YHWH. Esto nos enseña que Cristo, no solo por Tomás, sino que también Esteban nos recuerda con su oración a punto de morir, a punto de su partida, que Cristo es el que fue antes de todas las cosas, el Dios que llamó a Moisés en medio de la zarza de fuego que ardía y no se consumía, y por tanto no solo nos muestra su preexistencia, sino también su indiscutible divinidad. Cristo es Dios y por lo tanto también es preexistente. Y por si fuera poco, aún tenemos un texto más que nos habla del tema que estamos desarrollando. Libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 6. Dice el libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 6. Dice, y cuando dice, literalmente, cuando dice, introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Este texto es muy llamativo porque el escritor de Hebreos escribe en un constante presente. Si tú lo lees el día que lo leas, ya lo leas un martes, lo leas dentro de 3 meses, lo leas dentro de 6, lo leas dentro de un año, siempre dice lo mismo. Y cuando introduce al primogénito en el mundo, no dice cuando introdujo al primogénito en el mundo, lo cual nos hablaría de un pasado, ni dice cuando introduzca en el futuro, no dice cuando introduce al primogénito en el mundo, dice adórenle todos los ángeles de Dios, lo cual es muy llamativo porque el escritor de Hebreos escribe en un constante presente para que ya sea en el tiempo en que lo leas, este texto aparezca en un constante presente. Sin embargo, si miramos los manuscritos más antiguos, en griego dicen así de manera literal. Lo voy a leer tal y como viene de manera literal. Dice, cuando pero otra vez conduzca hacia adentro, hacia la tierra. Dios te bendiga, Jerómico. Dice, cuando conduzca hacia adentro, hacia la tierra habitada, está diciendo, hagan reverencia a todos los mensajeros de Dios. Y esta palabra tan llamativa que dice, cuando pero otra vez conduzca hacia adentro, hacia la tierra habitada, está diciendo, hagan reverencia a él todos los mensajeros de Dios. Así es como aparece en el término en griego este versículo, ¿vale? Esa palabra tan llamativa, otra vez, que en nuestras Biblias, en la Reina Valera del 60 o en la del 95 o en la de las Américas creo que tampoco, no aparecen. En el original griego sí que aparece la palabra y cuando otra vez, y es identificada con la palabra griega palín, y se traduce como regreso del lugar donde estuvo mucho tiempo o durante todo el tiempo, lo cual si examinamos esto nos daremos cuenta que Cristo como Dios hombre solo pasó 33 años en la tierra, pero el lugar real desde la eternidad hasta la eternidad donde estuvo Jesús es en el lugar de su morada, es en el cielo, lo cual este texto, aunque habla en un constante presente, en nuestras Biblias también hace un apartado para describirnos que Él no solo será adorado como Dios en el presente constante, en que leamos, da igual el tiempo, el año, el día, el mes, la hora o el minuto o el segundo, sino que además nos habla de la mayor promesa del Señor Jesucristo, su regreso del cielo a la tierra por la iglesia, a por los redimidos. Entonces, cuando esta situación se dé, también Cristo será adorado, no solo en el presente constante, como dice este texto en la Reina Valera del 60, sino también en el futuro. Por tanto, con este texto también se sobreentiende la divinidad y la preexistencia, sabiendo que Jesús es adorado como Dios en el presente constante y también en el futuro. Por tanto, se concluye que siendo el Señor Jesucristo Dios, Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Este capítulo, o este trozo que hemos hablado sobre esto, recalca la deidad de Cristo.
y debe estar inseparablemente relacionado con el que sigue, que es el que vamos a tratar ahora, que es se da más énfasis a la humanidad del Hijo de Dios realizada a través de la encarnación. Ya hemos terminado con esto, llevamos 30 minutos y hemos terminado hoy la deidad, por lo menos las implicaciones bíblicas que demuestran o respaldan la deidad y la divinidad del Señor Jesucristo, que ya está bien. Hemos estado 5 semanas, 5 horas estudiadas sobre las implicaciones bíblicas que demuestran que Jesús es Dios, que no es un Dios menor, o que Él no es un hombre con una dote especial, sino que realmente es Dios. Y ahora vamos a estar hablando de la preexistencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a dar solamente 2 pinceladas, porque si no, no va a dar tiempo. Hemos empezado a las 4:20 aproximadamente. Nos quedan aproximadamente media hora para estar hablando acerca de la preexistencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Te invito a que no te desconectes, a que compartas el vídeo, a que compartas el enlace para que podamos llegar a muchas más personas y podamos descubrir las grandezas de la revelación escritas en la Biblia a través del estudio bíblico o de una charla bíblica, como es el caso. Vamos a estar hablando acerca de la preexistencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 5. Si me puedes acompañar al libro de Éxodo, al libro de Salida, capítulo 17, para quien no sepa dónde está. Éxodo está después del libro de Génesis y antes del libro de Números. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 5 en adelante. Dice la Biblia así. Dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, verso 6, que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues Dios entre nosotros o no está? Dios te bendiga a ti también. Este texto declara que durante el peregrinaje de Israel por el desierto, Dios ordenó a Moisés que hablara a una roca o que la golpeara en el monte Horeb para saciar la sed de todo el pueblo. Pero si la leemos así como tal, ¿dónde aparece Cristo? Aquí Cristo no aparece, o por lo menos no aparece de manera literal. La Biblia dice que Dios mismo les dijo que Él estaría, dice: yo estaré con vosotros sobre la roca. Eso dicen nuestras traducciones. La Reina Valera del 60, por ejemplo, esta Biblia que yo he leído, que es la Biblia de Estudio de Vida Plena, que como veis es Reina Valera del 60. Nuestra traducción dice sobre la roca, que la promesa de Dios fue: yo estaré sobre la roca. Eso dicen nuestras traducciones, en la Reina Valera del 60 y en algunas otras versiones, pero los manuscritos más antiguos no colocan a Dios sobre la roca, sino en la roca. Y esto cambia completamente el texto, porque sobre es encima de. En cambio, la palabra en denota interioridad, lo cual no es lo mismo estar dentro de algo que sobre algo. Yo sobre un coche lo único que puedo hacer es abollar y romper la chapa, pero solamente es en el interior del coche como puedo conducirlo. No conduces poniéndote encima, conduces cuando estás en el interior del mismo coche. Del mismo modo, Dios no guió a Israel sobre la roca, sino que dice la Biblia en los manuscritos más antiguos, dice en la roca, no dice estaré sobre la roca de la peña de Horeb y os guiaré, sino estaré en la roca. Esto denota interioridad y nos muestra que Dios no estaba sobre la roca, sino en el interior de la roca. ¿Cómo podía estar Cristo cómo podía estar Dios o Cristo en el interior de la roca si era una creación, era una piedra sin vida? La palabra hebrea que aquí se utiliza para la palabra roca es la palabra hebrea tesur, o sí, así, creo que se dice así, tesur, y tiene la idea de un refugio poderoso. Atención, cuando dice
Cuando dice Dios, dice, y yo iré con vosotros sobre la roca, eso dice nuestra Biblia, pero en los manuscritos antiguos, en hebreo, dice en la roca. ¿Cómo podía estar Dios dentro de una roca? Bueno, porque la palabra roca aquí viene de un término hebreo que es tesur, que significa, tiene la idea de un refugio poderoso. El profeta Isaías en el capítulo 32, esto me encanta, y versículo 2 del mismo libro que lleva su nombre, inspirado por Dios mismo, tiene que decir sobre el mismo Dios, sobre el mismo Dios hombre que será, dice, será como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. No es que estuviese en la roca, no es que Dios estuviese dentro de la roca, sino que Cristo mismo era la roca. Y no es algo que yo me lo invente, no es una invención humana, no es una invención mía. El apóstol Pablo, como ustedes bien saben, en el libro de los Corintios, en la primera carta de los Corintios, o por lo menos la primera carta que nosotros tenemos a los Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 4 dice que todos bebían de la misma bebida, comían de la misma comida y bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que les seguía, la cual dice literalmente, y la roca era Cristo. El pasaje mismo demuestra la fidelidad de Dios hacia Israel al proveerle sobrenaturalmente todo lo necesario para subsistir en el desierto. Cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios y les explica el significado de este maravilloso evento, tiene en primer lugar, Pablo dice en referencia a los judíos, que todos bebieron, como hemos dicho bien antes, de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca, dice literalmente, era Cristo. Ahora bien, la declaración de Pablo es una poderosa evidencia de la preexistencia de Cristo. Es una poderosa evidencia de la preexistencia de Cristo, porque Cristo no existe por primera vez cuando nace en el vientre virginal de María. Como humano sí, porque en cuanto a su humanidad Cristo tuvo principio, pero en cuanto a su divinidad Cristo no tuvo principio, porque el libro de Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice que sus salidas eran desde la eternidad hasta la eternidad. Por tanto, Cristo era preexistente. Esto muestra la preexistencia de Cristo. En cuanto a su humanidad tuvo principio, pero en cuanto a su divinidad, Cristo era Dios antes de haber nacido en el vientre virginal de María. De tal manera es que dice la Biblia en el libro de Corintios capítulo 10 y versículo 4 que la roca de la cual bebían, dice el apóstol Pablo, era Cristo. Por lo cual, si era Cristo, vivía antes que naciese en María. Por lo tanto, era preexistente. Pero la preexistencia, como ya hemos dicho en algunos casos, la preexistencia no implica eternidad. Yo puedo preexistir antes de hace una semana, pero eso no me convierte en eterno. Sin embargo, la eternidad sí muestra preexistencia, sí implica preexistencia. Usted y yo podemos ser preexistentes desde hace 2 semanas o desde hace 27 años, como yo, son los años que yo tengo, 27 años. Yo puedo ser preexistente desde hace 26 años, pero eso no implica que yo vaya a ser eterno. Sin embargo, si yo soy eterno, sí muestro, eso sí implica eternidad, porque el que es eterno es antes de todas las cosas, como dice el libro de Juan, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esa roca, dice en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4, que era Cristo. La declaración de Pablo es una poderosa evidencia de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento virginal en Belén. Al mismo tiempo, el pasaje es una explícita referencia del envolvimiento activo del que el eterno Hijo de Dios tuvo en la provisión de las necesidades del pueblo de Israel. Y vamos a terminar, yo creo que vamos a dar esto, y es otro pasaje que también testifica de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. Por ejemplo, David escribe en el libro de los Salmos capítulo 2 y versículo 7 y dice: yo publicaré mi decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo creo que vamos a tocar este texto, y si nos da tiempo terminamos. Si no nos da tiempo, pues terminamos con este texto y ya no damos más, pues ya llevamos 40 minutos, ¿vale? Nos quedan aproximadamente 20 minutos para seguir hablando sobre los textos del Antiguo Testamento que muestran la preexistencia de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿vale? Libro de Salmos capítulo 2 y versículo 7, el salmista David escribe: yo publicaré mi decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Y cómo podemos saber si ese hijo, ahí no habla de Cristo en ningún momento? Dice: yo publicaré mi decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú.
¿Cómo sabemos que ese hijo era Jesús? Bueno, porque el manuscrito más antiguo en hebreo utiliza para la palabra hijo la palabra ben, así como suena, la palabra ben, que tiene la idea de corderito, de edificador, de hijo, de niño, de primero, de renuevo, de ungido y de vástago. Esos son cómo se define la palabra ben en hebreo. La palabra hijo de ese texto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Esa palabra hijo en ese texto del libro de Salmos capítulo 2 y verso 7 es la palabra utilizada en hebreo, la palabra ben, B-E-N, que quiere decir, tiene 8 definiciones, y la primera es corderito, edificador, hijo, niño, primero, renuevo, ungido y vástago. Esto es increíble, y no es una casualidad que la Biblia más tarde describa a Jesús primero. Juan al verle venir para ser bautizado por él mismo, por Juan mismo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante podemos observar también en el libro de los Salmos, en el capítulo 118 y en el versículo 22, que la piedra, hablando de Jesús, la piedra despreciada por los edificadores, ha venido, dice el salmista, ha venido a ser la piedra principal del ángulo. También el profeta Isaías, hablando sobre el futuro glorioso de Jerusalén, dice en el libro de Isaías capítulo 4 y versículo 2, que saldrá un renuevo de Dios para la hermosura, un renuevo de Dios, hablando acerca de la persona de Cristo. Lo podéis leer si queréis. También el mismo Isaías dice en el mismo libro que lleva su nombre, dice, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado. Jesús mismo tuvo que decir en el libro de Lucas capítulo 4 verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Ves? Se cumplen los nombres que aparecen en la palabra ben en cuanto a hijo. También dice Apocalipsis que Cristo es el alfa y el omega, el primero y el último. Y por último el mismo profeta Isaías, de quien le apodan como el quinto evangelio a su propio libro, quizás porque es uno de los profetas que más habla en el antiguo pacto, más habló de la persona de Cristo en el futuro, en su futura encarnación. En este capítulo, en el capítulo 11 del libro de Isaías, dice, saldrá una vara del tronco de David y un vástago retoñará de sus raíces. Si te das cuenta, todos los 8 significados o las 8 definiciones de la palabra ben, que se traduce como la palabra hijo en hebreo, si recuerdas bien, es la palabra corderito, y Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la palabra edificador, y el libro de los Salmos capítulo 118 dice, los edificadores despreciaron la piedra principal, que ha venido a ser piedra principal del ángulo. Perdonadme, que se me está quedando sin batería el audio del altavoz, y no quiero que se me quede sin batería. Dadme un segundo. Como bien os decía, la palabra hijo en el libro de los Salmos capítulo 2 y verso 7 es la palabra hebrea ben, que significa, la primera definición es corderito. Juan dice de ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También identifica como edificador. El libro de los Salmos capítulo 118 tiene que decir la piedra que ha sido despreciada por los edificadores ha venido a ser piedra del ángulo, hablando acerca en el mismo ambiente. También se define como hijo y como niño. El libro de Isaías dice, porque un hijo nos es nacido y un niño nos es dado. También el libro de Apocalipsis lo destaca, como también se define aquí la quinta definición o la cuarta definición, que es el primero, y la Biblia dice, él es yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. También dice que la palabra ben también se identifica como renuevo. El libro de Isaías capítulo 4 versículo 2, hablando de Cristo, dice que vendrá un renuevo de la línea de David. También dice que la palabra ben se traduce como ungido. El libro de Lucas, Jesús dice de sí mismo, por cuanto me ha ungido, el Señor fue ungido. Y también la palabra ben, en cuanto al libro de Salmos capítulo 2 verso 7, se identifica con la palabra vástago. Y también dice el libro de Isaías capítulo 11, habla acerca de un vástago que retoñará de las raíces del mismo David. Por tanto, vemos todos los nombres que identifican en el libro de los Salmos capítulo 2 y verso 7 a ese hijo con Cristo. Y por último,
todos los títulos a los cuales se refiere el salmista en el capítulo 2 nos muestran a Cristo, no solo en el Nuevo, sino también en el Antiguo Pacto. Y podemos ver de una manera amplia a Cristo en el Antiguo Pacto. Y aunque el texto de Salmos 2, en su contexto inmediato, es verdad que el pasaje se refiere al mismo rey David como el ungido de Dios, sin embargo, su máximo cumplimiento, como ya hemos visto, se encuentra en la persona del Señor Jesucristo, quien según la carne fuera descendiente directo del propio David. El libro de Romanos capítulo 1, versículo 3. Si pueden leerlo conmigo, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 3. El libro de Romanos está después del libro de los Hechos. Libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 3. Cristo era descendiente directo del rey David. Capítulo 1, verso 3 del libro de Romanos y verso 4, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu, de santidad por la resurrección de entre los muertos. Era del linaje de David, así lo entendieron los escritores del Nuevo Testamento, quienes guiados por el Espíritu Santo aplicaron este pasaje al Señor Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 33, inspirados ellos por el Espíritu Santo, tienen que decir, libro de los Hechos capítulo 13 y versículo 33, dice la Biblia de esta manera literal, dice aquí, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, por lo cual este es el texto que realmente explica de manera literal que el Hijo al cual se refiere el libro de los Salmos capítulo 2, verso 7, es literalmente la persona de Cristo. Dice el libro de Hebreos también, libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 5, pueden leerlo conmigo, perdonad que se ha ido la música, por eso con esto de la batería se marchó. Escucha. Aquí, perdonad. Libro de Hebreos capítulo 1 versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mí por hijo. Si te das cuenta, está citando el mismo texto del libro de los Salmos capítulo 2 y verso 7. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Aunque está haciendo referencia a ese texto del libro de los Salmos capítulo 2 versículo 7, en realidad, aunque se está refiriendo, aunque es escrito para el rey David, en realidad el significado más amplio se está refiriendo a Cristo mismo. El libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 5, para demostrar esto, el libro de los Hebreos capítulo 5 verso 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hay tres textos que apoyan que el libro de los Salmos capítulo 2 y versículo 7 se está refiriendo no a David, sino más ampliamente al Señor Jesucristo. Por otro lado, aunque el pasaje apuntaba hacia el futuro, David testifica de la presente existencia de Cristo al momento de escribir el Salmo y del merecido honor que debía de recibir de los hombres aún antes de venir al mundo. En los versos 11 y 12 de ese mismo capítulo de los Salmos dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, dice, honrad al Hijo para que no os enfade y perezcáis por el camino. Y dice, bienaventurados los que en él confían. Así que son las 5 y 10. Creo que vamos a dejarlo por hoy. Por hoy hemos hablado de las implicaciones de uno de los atributos que nos quedaba por hablar, como era la omnipotencia del Señor Jesús. Hemos estado hablando acerca de que Dios todo lo podía. El libro de Mateo capítulo 20 verso 28, Jesús dijo de sí mismo, a mí me es dada toda potestad. Hemos hablado que la palabra potestad en el original no aparece, sino que aparece la palabra autoridad, de la cual se deriva la palabra privilegio, y el texto se traduciría como todo privilegio me es dado en los cielos y en la tierra. ¿Por qué privilegio? Hablemos de que la palabra privilegio se traduce como superioridad especial conseguida por actos propios. Hablemos
de que Cristo era superior a todos y a todo, era superior en el cielo, porque es superior a todos los ángeles, a todos los arcángeles, a todos los seres angelicales del cielo, de tal modo que el libro de Apocalipsis tiene que decir el anciano Juan, llorando mucho, viendo que el libro no podía ser abierto por nadie, porque no era nadie el digno de abrir el libro y desatar los sellos, pero el cordero inmolado puesto en pie es digno de desatar los sellos y de abrir el libro, y ante ese cordero inmolado como de pie, como inmolado pero de pie, se tienen que postrar todos los seres angelicales del cielo, porque es superior en el cielo, pero también es superior en la tierra. Y hablábamos de esto por cuanto dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 4 que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aun debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo el Señor, lo cual nos enseña que aún en la tierra el nombre de Cristo, Él ha recibido toda potestad, tiene todo privilegio, es superior, tiene una superioridad especial conseguida por actos propios. Estuvimos hablando también de que la divinidad del Señor Jesucristo se sobreentiende en el hecho de que Él es adorado como Dios, y estuvimos hablando de que Tomás lo adoró como Dios, lo recibió, dijo Señor, Señor mío y Dios mío. Hablando del Señor, hablemos acerca del tetragramatón, acerca de que los judíos no llamaban Dios, Señor a nadie, no utilizan la palabra Señor como la hemos devaluado nosotros, los occidentales, que llamamos Señor Pérez, Señor Jiménez, Señor Gutiérrez, a cualquier otra persona, pero los judíos solamente identificaban la palabra Señor identificada para cuanto a Dios, por cuanto la Biblia dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Por lo tanto, vemos las dos declaraciones de Tomás cuando le dice Señor mío, está hablando del Señor, el que creó los cielos y la tierra, lo está reconociendo a Dios como Señor, a Cristo como Señor, y también después dice Dios mío y lo reconoce como Dios. También estamos hablando de que no solamente Tomás lo adora como Dios y lo reconoce como Dios y como Señor, sino que también Esteban, un judío conocedor de las Escrituras, utiliza la palabra Señor y la aplica, la agarra, la une a el nombre de Jesús. Dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y ahí hace entender que el Señor, Jesús, es el Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y estuvimos hablando de esto, cómo es adorado en el Nuevo Pacto, es adorado. Es una de las implicaciones, es un hecho de que la existencia, la preexistencia de Cristo y la divinidad se sobreentiende en eso, precisamente en que Jesús es adorado como Dios. Estuvimos hablando acerca también, cerremos ese tema, y estuvimos hablando acerca de la preexistencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Estuvimos hablando del libro de Éxodo capítulo 17 y verso 5, cuando Dios les hace la promesa a los israelitas y les dice, yo estaré sobre la roca y guiaré a Israel. Y estuvimos hablando que en el hebreo no aparece la palabra sobre, sino en, haciendo entender que Dios estaba dentro de la roca, y no estaba dentro de la roca en sí, dentro de la roca como objeto, sino que la palabra roca ahí viene de un término hebreo, que me parece que es tesur, si no recuerdo mal, que quiere decir refugio, y la Biblia dice en el libro de Isaías que Cristo sería refugio contra el viento y escondedero contra el turbión, lo cual nos muestra el libro de Primera de Corintios capítulo 10 y verso 4, dice el apóstol Pablo que todos bebían de la misma bebida espiritual, que era de la roca que les seguía era Cristo, lo cual estábamos hablando de eso, que Cristo aparece ahí, aparece persistentemente en el Antiguo Pacto como la roca que seguía a Israel. También hemos estado hablando del libro de los Salmos capítulo 2, que con este hemos finalizado, y verso 7 cuando dice yo publicaré mi decreto, el Señor me ha dicho mi hijo eres tú. Y hemos estado hablando de que la palabra hijo en ese versículo sabemos que es Cristo, porque la palabra hijo en ese versículo es la palabra hebrea ben, que se traduce como corderito, como edificador, como hijo, como niño, como primero, como renuevo, como ungido y como vástago. Y hemos identificado todos los nombres en el Nuevo Pacto, cómo le llaman a Cristo Cordero. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Edificador, en cuanto al libro de los Salmos capítulo 118 verso 22, donde dice, ha venido los edificadores que despreciaron la piedra principal y ha venido a ser piedra del ángulo. Hijo y niño, y el libro de Isaías dice, porque un hijo nos es nacido y un
niño nos es dado, o al contrario, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. El libro de Apocalipsis dice, hablando del Señor mismo, dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Hablando de renuevo, también es identificado para con Cristo en el libro de Isaías capítulo 4 versículo 2, si no recuerdo mal, donde dice que saldrá un renuevo de la línea descendiente de David, lo cual era Cristo. También hemos hablado de la palabra ungido, que identifica la palabra hijo, y el libro de Lucas capítulo 4 y verso 18 dice Jesús de sí mismo: el Señor, por cuanto me ungió el Señor, y he venido a proclamar las buenas nuevas, por lo cual también fue ungido. Y vástago, en el libro de Isaías capítulo 11 y versículo 1 también habla del vástago, del tronco que retoñará de la raíz de David, lo cual también es Cristo, lo cual nos enseña que ese texto se está refiriendo a Cristo, y no solamente por el significado, sino porque los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, tuvieron que decir, haciendo referencia al libro de los Salmos capítulo 2 y versículo 7, que el Hijo, mi Hijo eres tú, está hablando de Cristo. El libro de Hebreos dice: ¿a cuál de los ángeles llamó Hijo y le dijo mi Hijo eres tú? Sino que también se está refiriendo a Cristo, y el libro de Hebreos capítulo 5 y verso 5 también da testimonio de ello. No sé si he ido demasiado rápido, no sé, creo que siempre voy un poco más rápido, porque si no, no me daría tiempo a explicar todo lo que tratamos de explicar. Pero si he ido demasiado rápido, pido disculpas, y si hay alguien que tenga alguna pregunta del tema que nos está competiendo, por favor, hacerla. Si la sé, contestaré; si no la sé, guardaré silencio, te diré directamente que no la sé. Si tienes alguna pregunta, este minuto que nos queda son las 5:16. Normalmente estamos una hora. Prácticamente ya vamos a culminar la hora, llevamos 56 minutos hablando sobre cristología. Esta charla estará colgada en nuestro canal, Josué Maya. Puedes entrar a través de YouTube, en el perfil de TikTok, puedes entrar y puedes ver las instrucciones que damos directamente con el teléfono móvil para poder entrar al canal de YouTube y sepas cuál es el canal. Este vídeo estará subido seguramente esta noche, y también está a través de Facebook, que está en directo a través de mi Facebook, se llama Josué Maya. Puedes entrar y puedes ver el vídeo en directo si no quieres esperar a que se cuelgue en el canal. Si tienes alguna pregunta sobre el tema que hemos tocado hoy, te invito a que la hagas, y si no, estaré haciendo una oración por todos los conectados y también por los que faltaron, para que el Señor los siga bendiciendo por una semana más, estar con nosotros y poder estar estudiando acerca de la persona del Señor Jesucristo. Mientras suena esta melodía, te voy a dar un minuto por si tienes alguna pregunta, que la puedas hacer ahora libremente, y si no, estaremos haciendo una oración por todas las cosas. Recordar que esta noche no tenemos culto, que normalmente tenemos culto a las 10:30 de la noche, pero hoy hemos hecho culto matutino, hemos hecho culto por la mañana, a las 11 de la mañana hasta la 1. Hemos estado intercediendo por algunos de los enfermos, hemos estado intercediendo por los enfermos del pueblo del Señor, hemos estado intercediendo por las distintas peticiones que se han puesto. Así que esta noche no vamos a tener culto a las 10:30, ya que lo hemos tenido esta noche. Gracias, Luis, te lo agradezco mucho, amigo, de verdad que te lo agradezco mucho. Ya lo sé que muchas veces voy demasiado rápido, incluso para mi gusto voy demasiado rápido, pero es que si no, no me daría tiempo a explicarlo en una hora. Pero de todas maneras, te pido disculpas, la próxima vez lo trataré de explicar. Ya sé que hoy he ido como el señor de Aquí no hay quien viva, hoy he ido como el señor que ponía las alarmas, he ido súper rápido. Pero te pido disculpas de todas las maneras. Sí, muchas gracias, Luis, de verdad, muchísimas gracias, de verdad que te lo agradezco. Como se va a colgar, está en directo en Facebook, lo puedes volver a reproducir, la información que te falte la puedes tomar de ahí, y si no, en el canal de YouTube también lo vas a poder recibir. Pero es buena la anotación para la próxima vez, aunque demos la mitad del tema. Prefiero dar la mitad del tema, pero que nos enteremos todos, a darlo muy rápido y que no nos enteremos por la cantidad de información que se da en la charla. Pero muchas gracias, Luis, muchas gracias por la anotación, de verdad, te lo agradezco mucho. Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, vamos a estar dando gracias al Señor,
Vamos a estar dando gracias al Señor y recordar que la próxima semana estaremos hablando también de otros textos también que muestran a Cristo, la preexistencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Estaremos hablando de algunos textos también, que creo que nos ha quedado solamente un texto, pero si no, sé que me iba a desarrollar demasiado largo y no quería hacerlo más. Y si Dios quiere, la semana que viene, el próximo domingo 18 de abril a las 4 de la tarde estaremos aquí, si el Señor lo permite, para continuar con la charla de Cristología. Estaremos hablando acerca de un texto más que muestra a Cristo como preexistente en el Antiguo Pacto, y también estaremos hablando de la preexistencia de Cristo en el Nuevo Pacto. Eso nos tocará, será el tema que nos compete la semana que viene. Dicho esto, te damos gracias, Espíritu Santo, por dejarme utilizar este tiempo, Señor, para poder hablar de las riquezas, de la sabiduría, de tu hermosa palabra y de la persona de Jesucristo, de mi Dios, de mi Salvador. Muchas gracias, Señor. Gracias por las personas que se han conectado, Señor, y por tantas personas, Dios mío, que tienen la intensidad y la disposición de aprender y de alguna manera dicha, Señor, de empezar a nadar en las profundidades de tu palabra y de tu persona. Muchas gracias, Señor, por todas las cosas. Y gracias por todos mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga poderosamente, que Dios os guarde. Recibir un beso y un abrazo. Y el martes volvemos a estar conectados a las 10:30 de la noche, que tendremos nuestro culto a través de TikTok y también a través de Cello y a través de Facebook también siempre. Recuerda, el martes a las 10:30, que el martes, si no recuerdo mal, es día 13, martes 13. El día 14 hago un año, hago 3 años como pastor de la preciosa iglesia de Alcalá de Henares, Nueva Vida. Y bueno, el jueves seguramente estaremos haciendo un culto especial en base al aniversario. Así que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde, recibe un beso y un abrazo, y que el Señor te bendiga siempre. Bendiciones.